López, pues recuerda el asunto de que saludó a la mamá del Chapo, ¿no? ¿Se acuerda? Bueno, al acusar que dejó arraigar el pensamiento de diente por diente, ojo por ojo y la ley del talión, López recordó que, bueno, pues en marzo del 2020 saludó a María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín El Chapo Guzmán. Esto fue en una gira por Sinaloa. En su conferencia, López recordó cuando se bajó del vehículo para saludar a María Consuelo en un acto público. Sabemos lo que pasa en las familias, la descomposición social que se originó durante el periodo neoliberal. Ahora resulta que el Chapo está en donde está porque fue producto del neoliberalismo. No mamen, este güey está loco, ¿no? La desintegración de las familias, y eso nos lleva a decir, vamos a actuar de esta manera, que no significa complicidad, que no significa impunidad ni contubernio. Fíjese bien lo que dice. No significa impunidad ni contubernio el haber saludado a la mamá del Chapo. Imagínense que no me bajo de la camioneta porque es la mamá de Guzmán Loera y me puede ir mal en mi imagen. ¿Qué va a decir cualquiera de estos personajes? Estoy tranquilo con mi conciencia, mi tribunal es mi conciencia. En el Salón Tesorería, López también recordó el operativo de 2019 para capturar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, y la decisión de dejarlo libre para que no se perdieran vidas humanas de inocentes. Fíjese la contradicción, ¿no? Deja en libertad al Chapito para que no se produzca una masacre. Pero le vale madre a López la pandemia y murieron cientos de miles de inocentes por una estupidez presidencial. No, fíjese cómo acomoda a su conveniencia, ¿no? En el fondo, le decía, lo que intenta con esta estupidez es que hemos muchos estado publicando este asunto de que pues tiene vínculos con el crimen organizado, ¿no? Entonces se quiere deslindar, quiere desmarcarse con la patraña típica de un mentiroso como López, de decir no pasa nada, es normal, es de seres humanos saludar a los criminales o a los parientes de los criminales. Es normal dejar en libertad a uno de los mayores criminales como el Chapito, ¿no? Esa es la jugarreta de López Obrador. ¿La vamos a permitir? ¿La vamos a tolerar? A mí me parece que no. Me parece que tenemos que insistir en criticar todos los casos documentados de vínculos del crimen organizado y Morena y el gobierno de López. ¿No le parece? Vámonos con el siguiente tema, columna AMLO, pruebas del narcogobierno. Según fuentes de Palacio, la negativa del presidente López Obrador a asistir a la Cumbre de las Américas tiene un trasfondo oculto que va más allá de la chabacana defensa de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sí, en el primer círculo de gobierno lopista dicen que el mandatario teme que durante la cumbre un sector de la prensa de aquel país pudiera revelar documentos del presunto financiamiento y los nexos del crimen organizado y el narcotráfico con la construcción de Morena. El presidente querría evitar lo que en su primer círculo llaman una celada, ya que desde 2019 la DEA y el FBI se han encargado de recopilar toda la evidencia posible sobre lo que ya configuran como un narcopolítico o narcopartido en el caso de Morena. Incluso las pruebas se fortalecieron a partir del asesinato del empresario Sergio Carmona Angulo, ultimado a balazos el 22 de noviembre del 2021 en el exclusivo municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Conocido huachicolero de Tamaulipas y cuyo hermano Julio solicitó protección a las agencias norteamericanas a cambio de revelar todo sobre el negocio familiar. En pocas palabras, aportó datos y documentos de que el rey del huachicol en Tamaulipas financió a Morena y a distintos candidatos a puestos de elección popular en esa y en otras entidades. Pero en realidad los indicios de que Morena y López Obrador mantienen presuntos vínculos con el crimen organizado vienen de lejos. Por ejemplo, en la última década aquí he documentado paso a paso una larga lista de eventos
que confirman la participación criminal en la construcción de Morena y del candidato López Obrador. Y ese fue el caso del itinerario político del 15 de febrero de 2017, titulado Financia Narco a Morena, con el que empezó una serie de entregas en las que documenté con datos duros los crecientes vínculos del narcotráfico y el crimen organizado en la construcción de Morena. Y si dudan, aquí el texto íntegro de hace más de 5 años. Luego del crimen de los 43 de Iguala en Guerrero, pregunté si el narcotráfico y el crimen organizado estaban vinculados con el financiamiento del naciente partido Morena de López Obrador. La interrogante era obligada a pesar de miles de mentadas de madre que abundaron las amenazas de muerte, porque en Iguala y en todo Guerrero, solo López Obrador no sabía que los Abarca, el alcalde en funciones y su esposa, candidata de Morena a sucederlo, eran los jefes reales de la más poderosa banda criminal del estado. Y es que, como aquí lo documenté en su momento con textos, videos y audios, en sus últimas decisiones como jefe real del PRD, López Obrador impuso a José Luis Abarca como candidato amarillo a la alcaldía de Iguala, a pesar de que parte del pueblo sabía y exigía a gritos que no metiera al narcotráfico al PRD. Obrador no escuchó y tampoco hizo caso a las exigencias de la gente. Impuso a los Abarca y el resto de la historia todos la conocen. ¿Por qué López Obrador no escuchó y por qué impuso a José Luis Abarca a sabiendas de que la esposa de este era parte de la más poderosa familia criminal de Guerrero? La respuesta la saben todos en el PRD, pero pocos se atreven a hablar del tema. Los Abarca fueron protegidos de López porque financiaron el activismo de AMLO en la construcción del naciente partido Morena. Y cualquiera podría preguntar, ¿y dónde están las pruebas? Y en ese caso la respuesta sería la misma de Bejarano en el escándalo de las ligas. López Obrador sabe todo, pero no es tonto. Y viene a cuento el ejercicio memorioso porque el pasado fin de semana, durante la campaña presidencial ilegal por Nayarit, el tabasqueño calificó de masacre el enfrentamiento acontecido el pasado jueves en Tepic, donde un operativo de las Fuerzas Armadas abatió a 16 integrantes del cártel de los Beltrán Leiva, entre los que se encontraban Juan Francisco Patrón, alias el H2, líder del grupo delincuencial. Sin pruebas, Obrador acusó a las Fuerzas Armadas de ajusticiar a los delincuentes en lugar de detenerlos y dijo que la mayoría de las víctimas eran jóvenes, a quienes la política neoliberal les canceló el futuro y los empujó a tomar el camino de conductas antisociales. El ilegal candidato presidencial no perdió la oportunidad de transformar su defensa de los delincuentes en un acto de campaña anticipada. Prometió, por eso, que cuando triunfe Morena, se acabará la guerra. Ojo, desde hace más de 5 años Obrador anunció lo que hoy pregona como presidente. Y afirmó que en lugar de enfrentar la violencia con violencia, se apoyará a los jóvenes, se impulsará el campo y habrá trabajo para todos. El populismo con idénticos recursos discursivos de Chávez y Maduro en Venezuela, de Evo Morales en Bolivia, de Cristina Fernández en Argentina y con un rancio tufo de viejo PRI. Es decir, que por decreto y por un deseo divino, los males se transformarán en bondades y todos a vivir en el reino del amor. Pero más allá del populismo discursivo, lo cierto es que aparecen puntos convergentes entre los afanes de López Obrador por imponer a los Abarca en Iguala y la defensa del crimen organizado en Tepic. ¿Por qué razón de manera repentina López Obrador aparece como defensor del crimen organizado que campea en Nayarit? ¿Por qué López inventa mentiras monstruosas sobre la supuesta muerte de niños y jóvenes por parte de las fuerzas federales? ¿Por qué el cuento de que los criminales fueron ejecutados antes que pedirles permiso y perdón para ser detenidos a pesar de que recibieron a balazos a los marinos y a los militares? La respuesta tiene una explicación en un sector de la prensa local y en testimonios de periodistas regionales que en redes y en portales han documentado la abundancia del dinero en la campaña de Morena, la repentina aparición de modernas y costosas camionetas al servicio de Morena que recorren pueblos y rancherías regalando todo tipo de despensas y enseres. Es decir, que de la noche a la mañana y de la nada apareció en todo Nayarit un naciente partido que tiene una costosa estructura capaz de movilizar todos los recursos necesarios para ganar votos, partido que se llama Morena.
¿quién en un estado dominado por el narcotráfico financia a ese partido? ¿Por qué la defensa incondicional de López Obrador a las bandas criminales de Nayarit? Sí, parece que asistimos a la misma historia de Iguala, en donde un alcalde del PRD impuesto por AMLO es culpable del crimen más atroz en décadas cometido en un estado gobernado por el PRD, y México y el mundo terminan crucificando y culpando al gobierno federal y a los señores del PRI. Sería de risa loca si no es por el fondo perverso. La película de Nayarit es parecida, o si no, idéntica a Iguala, y los personajes son los mismos. Por eso preguntamos, ¿veremos de nuevo cuenta el mundo al revés? ¿La posverdad volverá a ganarle a la verdad? Por lo pronto, Miguel Osorio, secretario de Gobernación, decidió alzar la voz y dijo, basta de mentiras y patrañas, y acusó a López Obrador de usar con fines político-electorales la lucha contra el crimen. Por eso volvemos a preguntar hasta cuándo el gobierno federal revelará si existen nexos del narco con células de Morena al tiempo. Fin de la cita. Como queda claro, desde hace más de 5 años era evidente que el partido Morena, perdóneme que se me está cayendo ya el chícharo. Como queda claro, desde hace más de 5 años era evidente que el partido Morena nació no solo como un narcopartido, sino para formar un narcogobierno. Parto criminal que no quisieron ver solo quienes cerraron los ojos al tiempo. ¿Qué le pareció? Ayúdenos a difundirlo, ¿no?